algo me dice que el episodio de esta semana te va a gustar especialmente. Y me aventuro a hacer esta afirmación porque sé de buena tinta que a las personas nos encanta que nos digan cómo somos. Si estamos metidos en temas de astrología, por ejemplo, nos gusta mucho poder conocer nuestra carta natal para conocer nuestro signo solar, nuestro ascendente y poder meternos dentro de una definición sobre quiénes somos o cómo somos. Pasa lo mismo con el eneagrama, por ejemplo. Nos gusta mucho como encasillarnos. No deja de ser bastante paradójico porque precisamente es en este encasillarnos donde está la fuente de mucho de nuestro sufrimiento. Pero más allá de esto, lo cierto es que una de las necesidades básicas de todo ser humano es el de pertenecer. Así que cuando se da la oportunidad de pertenecer a algún grupo, pues nos sentimos como especialmente satisfechos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar nuestra personalidad para nuestro bienestar interior. Eso ya de entrada significa que vamos a tener que meternos en algún tipo, alguna estructura de la personalidad que pueda ajustarse de alguna forma a cómo nosotros nos expresamos, cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interactuamos con él. Y a pesar de que tengo que decir que yo en mi metodología de trabajo no utilizo la personalidad porque, si te soy sincera, creo que lo interesante no es identificarse o encasillarse en algo, en una etiqueta, sino que más bien todo lo contrario. Sí que es cierto que entender la estructura de nuestra personalidad puede ayudarnos como punto de inicio para empezar un camino de crecimiento personal o para saber por dónde podemos empezar a tirar del hilo. De hecho, por ejemplo, ya te avanzo que de las primeras cosas que hacemos en Sendero Interior es darnos cuenta de cuál podría ser la estructura de nuestra personalidad y que de hecho en mi libro El naufragio sereno, basándome en esta estructura de la personalidad, pues te cuento cómo puedes abordar la crisis en función de cómo seas tú. Pero evidentemente todo esto es absolutamente subjetivo, es variable y va a depender mucho de tu momento vital. Así que bueno, más allá de todo esto, sí que me parece importante poder utilizar, ¿no?, la estructura de la personalidad, de tu personalidad, para saber cómo puedes potenciar tu bienestar interior, porque, bueno, somos mucha gente en el mundo, hay mucha diversidad ahí, pero algunas cosas tenemos en común y no todos percibimos las cosas de la misma forma. Creo que puede ser interesante entonces que podamos detallar un poco, en función de cómo seas a rasgos generales, qué es lo que puedes potenciar para fomentar tu bienestar interior. Así que ya no me enrollo más y venga, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. La idea del episodio de hoy surge a raíz del cierre de un proceso de acompañamiento con uno de mis clientes. En las últimas sesiones me comentó que su pareja había visto pues un avance muy positivo en él, pero que sin embargo habían estado hablando de que ella consideraba que a lo mejor una de las cosas en las que tendría que seguir trabajando era en el hecho de abrirse más, de expresar más sus emociones, de verbalizar mucho más su mundo interno. Y él empezó a preguntarse si de alguna forma había algo malo en el hecho de no hacerlo. Si la forma en la que ella lo hacía, que era mucho más expresiva, mucho más de constantemente ir procesando y hablando de las emociones, era algo que él realmente necesitaba incorporar. A raíz de ahí fue cuando empezamos a hablar sobre las formas de ser, ¿no?, que no todos somos de la misma manera, y de alguna forma lo remití bueno, al descubrimiento, ¿no?, de su estructura de la personalidad junto con el de su pareja, para que se dieran cuenta de que la forma en la que procesaban la realidad era absolutamente distinta y que por lo tanto esperar las mismas cosas no tenía ningún tipo de sentido. Así que me ha parecido interesante poder traer esto mismo aquí al podcast para que
puedas comprenderte mejor, puedas saber cuáles son tus puntos fuertes. Eso evidentemente no significa jamás quedarse anclado en el yo soy así, esto es así y punto, sino que en todo momento de lo que estamos hablando es como de tendencias. Así que si tenemos unos puntos fuertes, podemos potenciarlos. Si tenemos puntos, entre comillas, débiles o puntos a mejorar, entonces eso nos da la posibilidad de seguir aprendiendo, experimentando con nosotros mismos y poder expandirlos si así lo deseamos y si así lo sentimos que lo requerimos en ese momento. Dicho esto, te comento que a nivel psicológico, lo cierto es que hay muchas formas de calibrar la personalidad y que, por lo que yo he ido viendo, no hay consenso en ninguna de ellas. De hecho, en alguna ocasión en la que se me ha hecho a mí un test de personalidad basado en un modelo que en principio es como el más riguroso y no sé qué, yo personalmente no me he sentido para nada identificada y sin embargo en los que yo utilizo, que es el que te voy a contar ahora, sí que me he sentido más identificada. Entonces, esto de lo que nos habla es que al fin y al cabo el modelo de definición de la estructura de la personalidad es absolutamente subjetivo, ¿de acuerdo? Porque al final las personas sí que tenemos algunos rasgos característicos, pero las personas somos muy amplias, somos muy diversas y que por lo tanto intentar encasillarnos como en un solo lugar, a veces ese lugar se nos puede quedar como estrecho o no representarnos para nada. De manera que yo te diría que si te pica el gusanillo y quieres adentrarte en saber cuál es esta estructura de tu personalidad para saber a rasgos generales cómo se te define, cógelo con pinzas, por favor. Cógelo con pinzas, ¿de acuerdo? Insisto mucho en la idea de que aquí lo interesante no es encasillarse, sino desencasillarse. No es generar un muro alrededor de mi identidad, sino más bien derribar esos muros para poder trascender la identidad y adentrarme en lo que realmente soy más allá de la estructura del ego, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco como irse de madre. Pero sí que quiero poner como mucho foco en esto, en el hecho de que no te sobreencasilles, por favor. Dicho esto, y con la esperanza de que te adentres en lo que voy a compartirte ahora desde la curiosidad y desde el juego, para acompañarte a poder potenciar tu personalidad para tu bienestar interior, vamos a servirnos de el descubrimiento base que generó Carl Jung en su momento sobre los tipos de personalidad. Y de hecho, Carl Jung, que es una figura bastante clave en mi forma de trabajar porque es el padre del inconsciente colectivo, de los arquetipos, que son cosas que se trabajan en lo individual y en lo grupal, ¿vale? Pues él estableció 8 tipos de personalidad que luego, a través del trabajo que fue creado por Catherine Cook Briggs y su hija Isabel Griggs-Meyer durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue como potenciar estas propuestas que había hecho Carl Jung y se publicaron los tipos psicológicos que utilizaban 4 escalas, llamadas también categorías, definidas como, digamos, 8 opuestos, ¿vale? Que luego, evidentemente, se combinan entre ellos, que tratan principalmente de introversión, extraversión, de sensación, intuición, pensamiento, sentimiento, juicio y percepción. Es decir, que hay 4 dicotomías a partir de las cuales nos podemos servir para saber de qué forma interpretamos la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de introversión o extraversión, a lo que nos estamos refiriendo es a cómo enfocamos la atención para obtener la energía. Si somos más de estar hacia afuera, si nos nutrimos de la conexión con los demás, si nos nutrimos del mundo del hacia afuera, del mundo de los sentidos, de todo lo que viene de hacia afuera, o si por contra la obtención de la energía viene del recogimiento, viene de la introversión, viene del mundo interior. Si no recuerdo mal, creo que hace un tiempo largo hice por aquí un podcast hablando sobre la importancia o sobre, más que la importancia, el desmitificar un poco el tema de la introversión, porque lo cierto es que vivimos en una sociedad donde se premia la extraversión y se penaliza la introversión, ¿no? Es como que una persona introvertida es una persona retraída, una persona incluso, no sé, con problemas de socialización, cuando realmente de lo que nos está hablando es de la forma en la que esa persona enfoca
su atención obtiene la energía y cómo recarga sus pilas. Entonces, hay personas que para recargar pilas necesitan estar hacia afuera y hay personas que para recargar pilas necesitan estar hacia adentro. ¿Eso qué significa? Pues ya de entrada significa que si dentro de tu estructura de la personalidad eres una persona más extravertida, por favor, no te quedes todo tu tiempo en casa. O sea, es importante que socialices, es importante que busques espacios donde haya el soporte grupal o donde haya la conexión con otras personas, porque esto te hace muy bien. Por contra, si eres una persona con tendencia a la introversión, lo que en este caso yo te diría es que para fomentar tu bienestar interior no te fuerces a estar siempre haciendo mil planes y que generes una relación sana con tu soledad, contigo mismo, para desde ahí poder recargar las pilas de una manera que sea óptima para ti. Esto parece como muy evidente, pero muchas veces, yo creo que más veces de las que debería, lo que sucede es que nos vemos arrastrados por lo que se supone que debería ser, por las tendencias del entorno y dejamos de respetarnos internamente, de atender a nuestras necesidades para ir en contra de ellas y poder satisfacer las necesidades del grupo, las necesidades familiares, etcétera, etcétera. La segunda, ¿cómo percibimos o cómo tomamos la información? Si somos más de sensaciones o de intuiciones. ¿Cuál es la diferencia entre una sensación o una intuición? Cuando hablamos de las sensaciones, tiene que ver con algo como mucho más, la parte de la sensación tiene como más que ver con una información que está disponible en el aquí y en el ahora y que llega a través de los sentidos, ¿vale? Es decir, que me da la sensación, porque así lo estoy percibiendo, ¿no? A través de lo que pueda estar sintiendo en mi cuerpo, que pues a lo mejor este sí que es el camino o que este no es el camino. Sin embargo, cuando hablamos de intuición, hablamos, digamos que de una información que viene más en forma de certeza, de que no hay hechos, de que no hay una información que le precede, no viene de la causa-consecuencia, sino que simplemente hay certeza. Eso es intuición. En cambio, cuando hablamos de sensaciones, sí que es como preferible buscar detalles, buscar hechos, ¿no? Genero un mapa en base a la información percibida y a lo que recibo a través de mis sentidos, ¿no? De lo que oigo, de lo que veo, de lo que huelo. Entonces, a partir de ahí, de esta información sensorial, saco una conclusión. Cuando una persona es más de tipo intuitivo, lo que hace es recibir información desde un plano, a lo mejor incluso más sutil, más abstracto, más ilógico, donde no hay, pues lo dicho, ni causa ni consecuencia, pero sin embargo sí que hay muchísima certeza. No hay confianza ciega en los datos, pero sí que hay certeza. Y esto, insisto, esto no es ni bueno ni malo, no es mejor ser sensorial que intuitivo. Ambos aspectos de percepción de la realidad son interesantes y lo que evidentemente yo te animo es a que te alinees con eso. Entonces, si tú eres una persona más intuitiva y tiendes, porque esto pasa muchísimo con la intuición, a desoír a tu intuición porque no hay datos, porque a lo mejor te lo estás inventando, porque no confías al fin y al cabo, porque es un tema de confianza. Yo te lo digo porque soy una persona muy intuitiva y estoy en proceso de poder confiar con esta intuición, porque es todo un proceso viniendo de una sociedad, ¿no? Estando en una sociedad en la que constantemente pues se premian datos y no sé qué, pues yo a lo que te animo es a que te adentres en este proceso de potenciar tu intuición y no solo potenciarla, sino que evidentemente confiar en ella, que esa es la clave, ¿no? Y por contra, si eres una persona como más sensorial, apóyate de tus sentidos para reafirmar esas cosas que tú sientes, ¿no? Porque muchas veces los sentidos, el cuerpo entero a lo mejor nos está diciendo no, porque así lo sentimos en nuestro cuerpo, porque tenemos pistas, porque hay algo que nos está diciendo que no, que está viajando por ahí en el inconsciente y sin embargo decimos que sí, de nuevo, como para quedar bien, para que no nos rechacen y luego vienen los disgustos, ¿vale? Entonces, si quieres fomentar tu intuición, si quieres fomentar tu bienestar interior, primero observa si eres más de tipo de sensaciones o más de intuiciones. A lo mejor
Puede que no seas 100% uno, 100% el otro, ¿vale? Pero es un poco poner encima de la mesa cuáles son tus habilidades, tus cualidades para poder potenciarlas desde ahí, para poder estar alineado con este bienestar interior del que estamos hablando, ¿no? Luego, ¿cómo prefieres tomar las decisiones? ¿Eres más de pensamientos o eres más de sentimientos? De nuevo, ¿eres una persona que necesita todo el proceso racional, lógico, para que nos entendamos, para poder tomar una decisión, o te basas más en lo emocional? A pesar de que vivimos, de nuevo, en una sociedad donde se premia más toda la parte del hemisferio izquierdo que tiene que ver con la lógica, con la razón, con la estructura, tomar decisiones desde el pensamiento derecho, desde la emoción, desde la intuición, desde la creatividad, también está bien, no hay nada de malo en ello. Así que, ¿cómo tomas tus decisiones? Si más desde el pensamiento o más desde el sentimiento-emoción. La diferencia entre un sentimiento y una emoción, que es algo que me preguntan mucho, es que el sentimiento, para que nos entendamos, es una emoción en la que hay un juicio. Y cuando hablo de juicio no me refiero a que sea un juicio de valor o un juicio negativo, sino que hay una interpretación totalmente subjetiva, ¿no? Digamos que la emoción se puede sentir como de una forma muy física, y cuando yo le meto la capa de interpretación propia, eso ya es un sentimiento, porque es la forma en la que yo estoy interpretando esa emoción. Eso es un sentimiento. Y finalmente tenemos la dimensión o la dicotomía que clasifica entre si eres juzgador o si eres más perceptivo. Esta cuarta dicotomía es la que precisamente añadieron Myers y Briggs, que fue como una dimensión adicional al modelo tipológico de Jung, porque para ellas, digamos que la gente también posee una preferencia en cuanto al uso de la decisión, si es racional o emocional, o de la percepción, si es sensorial o intuitivo, en cuanto a su relación con el mundo exterior. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando mucho, ¿no?, en las últimas dicotomías, ¿no?, si es más extravertido o introvertido, sensación o intuición, pensamiento o sentimiento, es decir, tiene más que ver con mundo interno, con cómo yo me relaciono con la realidad. Pero en cambio, cuando hablamos de si eres más juzgador o más perceptivo, tiene que ver sobre todo con mundo externo. Es decir, tiene que ver con si eres una persona que, como en el caso de los que son más juzgadores, ¿vale?, que prefiere tener las cosas resueltas, o eres una persona que prefiere mantener las opciones abiertas. Es un poco cómo te mueves por la vida, para que nos entendamos. ¿Cómo te mueves por la vida? ¿Necesitas que haya estabilidad? ¿Necesitas que haya un arraigo? ¿Necesitas tal? ¿O eres una persona más de fluir, más de dejarte llevar, ¿no? Estas cosas que mencionamos muchas veces. Y a veces una persona que es más de necesitar una seguridad puede llegar a juzgarse, menuda la paradoja, ¿no?, de nuevo, a juzgarse por ser juzgadora, por necesitar esta estabilidad, por querer tener las cosas resueltas. Y a lo mejor una persona que es más de tipo perceptivo, más de abierto, más de dejarse fluir y demás, a lo mejor lo que le falta es un poco de arraigo en ocasiones. Por ejemplo, son personas que son más abstractas, a las las de tipo perceptivo me refiero, que a lo mejor no les gusta tanto estar atadas pues a rutinas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, fíjate que esta última dimensión, esta última dicotomía de lo que nos habla es como del estilo de vida, de cómo me relaciono, ¿no?, con la vida misma, cómo estoy en ella, ¿vale? Bueno, fíjate que es súper interesante todo esto, y que una persona que viva, por ejemplo, ¿no?, la realidad desde la emoción, a lo mejor le choca una persona que la viva desde el pensamiento. Una persona que viva desde la introversión puede que le choque una persona que vive desde la extroversión. Pero aquí lo bonito, lo maravilloso es que cabemos todos en todo esto, que en la diversidad está el gusto, que en esta diversidad aprendemos, nos encontramos entre nosotros, que evidentemente muchas veces hay conflictos, ¿no?, en esta diversidad, pero esto también nos da la posibilidad de poder aprender sobre nuevas formas de estar en el mundo y de ver el mundo, ¿no? Evidentemente, esto no es
al 100%, ¿no? No eres 100% introvertido, 100% extrovertido, 100% intuitivo, no. Hay baremos, pero en la medida en la que tú puedas ir dándote cuenta de dónde te mueves más, cuál es tu tendencia, o incluso en función de los roles, en función de las situaciones, de las personas con las que estás, a lo mejor te mueves más en uno o en otro, entonces al poder tomar conciencia de ello, digamos que puedes tomar las acciones necesarias para poder fomentar tu bienestar interior, porque insisto, no tiene ningún sentido, apelando a esta última dicotomía que hemos hablado, que si tu orientación, tu estilo de vida en el mundo exterior está más identificado con el del tipo juzgador que necesita tener las cosas seguras, a lo mejor no tiene mucho sentido que te coloques constantemente en situaciones de inestabilidad o que te juzgues por sentirte incómodo en esta inestabilidad, ¿no? Porque forma parte de alguna forma de tu forma de procesar la realidad, y aquí lo interesante es que puedas desarrollar herramientas que te ayuden a estar tranquilo en esta incertidumbre, ¿no? Aprovecho para decirte, obvio, que mindfulness ayuda y mucho en esto. Así que bueno, espero que te haya parecido interesante el episodio de esta semana. Por favor, como siempre, compártelo con esas personas a las que sientas que les pueda aportar. Y nada, si te animas a adentrarte un poquito más en todo esto, yo te animo que busques, ¿no? Los 16 tipos de personalidad con el indicador Myers-Briggs y Carl Jung, ¿vale? O sea, es de Carl Jung y el indicador de Myers-Briggs. Pues eso es todo por hoy. Vuelvo por aquí la próxima semana. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Como sabes, como siempre, tienes en la descripción del podcast el acceso a los recursos gratuitos para que puedas empezar a trabajar en tu calma mental, en tu bienestar interior. Vuelvo por aquí la próxima semana y te mando un abrazo súper fuerte. Mil gracias por estar al otro lado y acompañarme todas las semanas. Que vaya genial. Chao.